Aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado nuevamente la parábola del sembrador. Es una bellísima parábola en la que el Señor describe cómo el corazón cristiano suele corresponder a Dios, a sus gracias. Fundamentalmente esta parábola supone disposiciones en el corazón. Unos responden bien, otros no quieren responder, otros responden superficialmente. Y aquí Jesucristo nos dice que la respuesta a la gracia de Dios depende mucho de nosotros, mucho. La palabra es la misma, la semilla, pero depende de nosotros. Y aquí también tenemos que distinguir porque depende de nosotros, pero no solamente de nosotros. La teología nos dice que los actos sobrenaturales, el amar a Dios, el querer tener virtudes cristianas, todo eso es fruto de la gracia, no es fruto de nosotros. Los actos buenos para alcanzar el cielo, el hecho de pedir perdón de mis pecados, el hecho de amar más a Dios, el hecho de querer servir al prójimo por amor al Señor, eso no es fruto de nuestra voluntad únicamente. Sobre todo es fruto de la gracia. San Pablo dice, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Fíjense esa sola expresión, confesión de fe, Jesús es Dios. Hacer ese acto de fe lo hacemos bajo el impulso de la gracia, del Espíritu Santo, dice San Pablo. Luego, ¿cuánto más el querer vivir en gracia de Dios, el hecho mismo de vivir en gracia de Dios, el querer vivir en más gracia de Dios, el querer santificarse más, el querer ya vivir en gracia de Dios es gracia de Dios. Por eso cuando Jesús dice aquí que la semilla es para todos, pero depende de cada persona, de cada terreno, el fruto del trigo, también el Señor supone que ahí también está la gracia de Dios. También Dios tiene muchos caminos para hacernos llegar su gracia, no solamente por la predicación, un retiro, leyendo algún libro que nos ayude a conocer más al Señor. No solamente por ahí nos llega su gracia. La gracia de Dios también nos llega por muchísimos caminos, muchísimos.
¿Cómo le llega la gracia de Dios a un niño pequeñito? Desde pequeñito era muy santo, Santo Domingo Sabio o Santa Teresita. ¿Cómo les llega la gracia? No han escuchado. Son regalos de Dios. Lo mismo aquí habla del profeta Jeremías, un hombre protegido desde su infancia, ¿no? La gracia de Dios estaba ya dentro de él. Por eso los santos, ¿no? Eso ha sido como la tradición, solían decir que todo lo bueno que hacían ellos era de Dios y todo lo malo que salía de ellos era fruto de ellos. Por eso, cuando brote algo de nosotros, algo bueno, algo hermoso, siempre hay que atribuirlo a la gracia de Dios, ¿no? Todo es de Él, todo es gracia. Agradecer al Señor. Y por otra parte, cuánto ayuda, ¿no? Esas gracias que Dios nos va dando misteriosas que no conocemos, que nos llega por muchos caminos, y a veces la misma educación en la casa, ese ambiente que nos pueda proteger a los niños, a los jóvenes, es una gracia. Las personas que nos toca en nuestro camino, algún ejemplo, alguna palabrita que nos haya podido llegar al alma, eso es gracia. Luego eso debemos agradecer. Son pequeñísimas gracias que a veces hacen muchísimo bien. Eso es lo que se ha llamado en la teología clásica las gracias actuales. Pues eso conviene siempre cultivarlo. Y por otra parte, no solamente cultivar en cuanto a aceptarlo, sino también tratar de acrecentarlo. Irse preparando poco a poco. Dios les da a unos más gracia, a otros no, es un misterio. Porque a unos Dios les da un corazón más dócil, a otro un corazón un poquito más difícil, a otro un corazón complicado. ¿Por qué? Misterio. Pero siempre hay que ir cultivando, hay que ir disponiendo el terreno. De nuestra parte, en la medida que se pueda, con la gracia de Dios, ir preparando el terreno. Antes de que le llegue la semilla, que va a ser la semilla, digamos, lo que va realmente a hacer que ese terreno fructifique, porque si no hay la semilla no puede fructificar, pero por lo menos ir preparando el terreno de nuestra vida para recibir esa semilla que definitivamente va a hacer que ese terreno sea realmente bueno, porque el terreno puede ser fenomenal, pero no hay semilla, no crece nada. Hay que ir preparando, hay que ir desarraigando lo que se pueda desarraigar. Hay que irlo remojando, hay que irlo quitando la mala piedra, las piedras. Poco a poco, hay que irlo disponiendo. Porque hay dos tipos de gracias, unas que se llaman las gracias comunes y otras son las gracias que se dicen eficaces. Las gracias comunes son las que Dios da a todos, a cada uno a su medida. Pero hay gracias que son eficaces, que son esas gracias, ¿no?, que Dios da. Y entonces ya viene el fruto irremediablemente. San Pablo tiene esa gracia, se convierte, Dios le da una gracia efectiva, extraordinaria en él, ¿no? También San Agustín es un hombre que está luchando por convertirse, no lo consigue, pero estaba luchando. Y luego llega un momento en que la gracia de Dios finalmente consigue lo que quiere. Pues ahí está la gracia eficaz. Estaba luchando, ese hombre se estaba disponiendo. Pues es lo que nos toca a nosotros, disponernos, prepararnos, para que finalmente Dios pone la semilla, y ya el terreno está preparado y brota la semilla. Y es lo que le ocurre al profeta Jeremías. Desde pequeño fue preparado por Dios. Y llega un momento en que la gracia le dice: profeta, ahora tienes que salir a hablar. Y fíjense que Jeremías se siente no preparado, se siente débil. Señal de que Dios estaba en él. Porque si hubiera dicho: aquí yo estoy, yo soy capaz, hubiera sido quizás señal de orgullo.
y Jeremías era humilde. Nunca los santos se han sentido capaces de realizar las tareas que Dios les encomendaba. Nunca. Siempre se han sentido pequeños. Pero es Dios quien les va empujando. Dios quien les va enviando. Y ahí está señal de su humildad también. Que Dios habla y ellos, chitón, no dicen nada. Obedecen. Cueste lo que les cueste. Son humildes. Esa es la humildad. La humildad es la obediencia. Se someten a la palabra de Dios. Se someten a lo que Dios les dice y no contestan. Entra con miedo a su misión Jeremías. Va con miedo, pero no por miedo. Va temblando quizá el pobre porque veía, se asustaba del trabajo que tenía, pero iba movido por el amor a Dios. Que la Santísima Virgen, pues, queridos hermanos, nos ayude a preparar nuestras almas para cuando Dios quiera realmente poner esa gracia que nos haga decir sí definitivamente a Dios. Nada más.